Buenas noches con todos, estimados. Iniciamos en un par de minutos, por favor, con la masterclass del día de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Eh, ¿podrías volver a darme el host para prender la cámara? La apagué para esperar, pero ya no la puedo volver a prender. Sí, en breve, no te preocupes. Sí, ok. Como co-host. Sí, bien. Buenas noches con todos. Creo que vamos iniciando el día de hoy con esta masterclass. Seguramente estarán incorporándose durante el transcurso de esta conferencia más asistentes. Bueno, a nombre de ASI Perú, darle las gracias al abogado Jaime Lee Ojeda que nos acompañará esta noche, ¿no? Con esta interesante masterclass referida, perdón, todo el tema de APPs y su diferencia contractual con las obras públicas. El objetivo de esta masterclass es explorar aspectos fundamentales de las APPs, ¿no? Con la finalidad de entender su naturaleza y las estrategias de formulación y ejecución que influyen en su correcto desarrollo, ¿no? Así Perú esta noche ha inventado al abogado Jaime Lee Ojeda, es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, es magíster en regulación de la UPC, Convención de Infraestructura y Telecomunicaciones, máster en regulación por la Universidad Europea de Madrid, es becario de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la maestría de Private Partnerships, de la cual obtuvo el grado de máster en Public-Private Partnerships y con estudios concluidos de maestría en Project Management por la Universidad Internacional de Valencia en España, ¿no? El abogado Jaime Lee cuenta con certificación internacional en Financial Management por la American Academy of Financial Management, la AFFM. Es presidente del capítulo de Latinoamérica de la World Association of PPP Units and Professional, WAPPPP, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation. Cuenta además con diversas especializaciones en proyectos de APP con estudios de extensión universitaria en Harvard University. Además, ha realizado con eficiencia asesorías a diversas entidades nacionales e internacionales públicas y privadas en materia de APPs, en proyectos tipo puertos, hidrovías, de materia de fibra óptica, metros, trenes y hospitales, así como también en contratación pública, derecho administrativo y de regulación de servicios públicos. El abogado Jaime Lee, actualmente líder del área de infraestructura y promoción de inversión público-privadas del estudio Torres y Torres Lara, asesorando en la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de asociación público-privada, proyectos en activos y obras por impuestos, de entidades públicas y privadas como miembro del equipo de redacción
de la UNESE, de una guía de stakeholders en APP, y como docente en estudios de posgrado en APPs en Perú y República Dominicana. Estamos esta noche, perdonen, contaremos además durante el desarrollo de la jornada con diversos participantes y profesionales que estarán conectándose desde Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana, también de Chile, que esperemos que puedan tomar esta masterclass y les sea de mucho provecho para todo su crecimiento profesional y, ¿por qué no?, seguir aprendiendo día a día en este tipo de proyectos que son tan importantes para el desarrollo de todos los países, ¿no? Y que hoy en día se vienen impulsando con bastante fuerza en Latinoamérica. Bueno, sin nada más que decir, le cedo la palabra al abogado Jaime Lee Ojeda, quien nos da el gran honor esta noche de darnos esta masterclass. Adelante, Jaime. Buenas noches, Yomar. Buenas noches a los asistentes. Sobre todo, te agradezco, Yomar, la invitación y les agradezco a los asistentes por haberse tomado un tiempo de su viernes, ¿no? Viernes después de una ardua jornada laboral o de estudios para poder participar en esta masterclass donde voy a intentar resumir en esta hora los aspectos más relevantes de las APPs en comparación con la contratación pública. ¿Para qué? Para que se entienda cómo es la naturaleza de la ejecución de estos proyectos que es tan particular. A pesar de que vamos a hablar en el marco de la normativa peruana, las APPs son un instrumento de inversión que siguen ciertos lineamientos o estándares internacionales, los cuales están incorporados dentro de la norma, así que el mencionarlos va a ayudar a que nuestros amigos de otros países también entiendan la lógica que está detrás de la ejecución de APP sin que se pierdan tanto dentro de la norma peruana, ¿no? Lo que sí les comento es que a mí me gusta, en la medida de lo posible, que intervengan, me interrumpan y hagan preguntas, porque eso hace que la clase sea más interactiva. Sí, en ese Bueno, sentido, sí, perdón, Jaime, que te corte, disculpen sí, que no lo comenté al inicio, gracias por comentarlo. Debido al formato de esta masterclass, contamos con un chat para preguntas y respuestas y también para comentarios, ¿no? Hay dos opciones. Puedan hacerlo por cualquiera de las dos. Lo que sí les sugerimos es que si van a hacerlo en el formato de preguntas, hay una opción que se activa para que la pregunta sea visualizada para todos, ¿no? Entonces, solamente esa recomendación. Gracias. Disculpa, Jaime. sí, sin problema. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, voy a pasar. Bueno, mi nombre es Jaime Lee Ojeda. Ya me presentó Yomar, ya dijo un poco de mi experiencia, mi respaldo en lo que es temas de promoción de inversión en infraestructura. Y como bien dice esa PPT, la finalidad de esta masterclass es hablar sobre las APPs y su diferencia con la contratación pública tradicional, entendida como la obra pública regular que, que se ve dentro del Estado, para entender precisamente cómo se ejecutan las APPs. ¿Por qué? Porque como la obra pública es más conocida, es más popular, por así decirlo, la uso de ejemplo para que vean las diferencias. Bueno, quiero comenzar con esta cita de la CAF, porque creo que esta cita de alguna forma resume lo que vamos a hablar en base a lo que es la ejecución de contratos de APP. La CAF nos dice que en las APP el contrato no suele fijar los medios y procedimientos que debe emplear el contratista para alcanzar unos determinados resultados, sino que definen mediante los resultados que se deben alcanzar mediante la fijación de una serie de parámetros y umbrales. El contrato, por lo tanto, se definirá resultados o outputs en lugar de medios, inputs. Es decir, mediante un contrato de APP
A diferencia de un contrato de obra pública, tú no buscas que alguien te haga la carretera y punto. Tú buscas a alguien que por medio de esa carretera te ayude directamente con una finalidad pública o con un servicio público, que es lo que vamos a hablar ahora. Es decir, y esto lo quiero dejar en claro, si bien por medio de la carretera que tú hagas por obra pública, obviamente esta carretera está vinculada con un servicio público, a diferencia de las APPs, en un contrato de obra, el privado construye según como le dice el Estado y se va. En una KPP, tú construyes siguiendo parámetros mínimos del Estado, pero tú construyes buscando cumplir con un objetivo en base a parámetros de calidad que lo vamos a explicar. Esa es la diferencia conceptual más grande en temas de APP con contratación pública. A ver, siguiente. Un tema muy importante también para entrar en contexto es que las APPs no son solamente una forma de contratación, están incluidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De hecho, estos están dentro del objetivo número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque precisamente a través de las alianzas entre el privado y el público, por medio de la compartición de riesgos, experiencias y capitales, se busca el desarrollo sostenible, es decir, continuo en el tiempo de la prestación de servicios y no solamente construir la obra y chao, sino que la obra que tú hagas tenga una finalidad de continuidad, ¿no? Que tú sepas que ese servicio va a estar presente siempre. Ese es el contexto también detrás de las APPs. Bueno, entrando también en contexto, voy a citar una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ya? Pero a pesar de que esto es jurisprudencia peruana, a nivel teórico, digamos que te, teóricamente la misma idea se refleja en toda la región. ¿A qué me refiero? Que la concesión, y eso también voy a explicar después, de que en Perú la concesión es una forma de APP y en otros países, la concesión es un acto de dos facetas. Por un lado, un acto de poder público que se refiere al aspecto legal o reglamentario de la concesión y en atención al cual el Estado se desprende de una determinada actividad para entregarla al sector privado, conservando poderes de vigilancia y control en atención al interés público. Y por otro lado, una fase contractual, que se refiere a los deberes que recíprocamente se fijan las partes. Y esta parte de recíprocamente es muy importante, porque si se dan cuenta, a diferencia de un contrato de obra, donde en realidad el mayor obligado, por así decirlo, es el constructor, el privado, que tiene la obligación de construir y el Estado le paga. En una KPP, ambas partes se obligan. Hay obligaciones, como dice aquí, recíprocas. Ambos asumen riesgos y obligaciones vinculadas con el éxito del proyecto. Y eso también lo vamos explicar. Y como repito, he colocado la jurisprudencia peruana, porque bueno, estamos dentro del marco normativo peruano, pero la idea se repite en todos los países de la región. Otro. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? Esto que hemos hablado ahorita ha sido la parte introductoria muy resumida, conceptual, como para ir entendiendo, valga la redundancia, el contexto en el cual se desenvuelve la ejecución de este tipo de contratos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado ahorita? Porque ya ahorita voy a comenzar a desarrollar lo que para mí, de manera resumida, son los puntos de comparación generales entre las APPs y la obra pública tradicional. ¿Hay una duda, un comentario por ahí? Aprovechando unos segundos.
Por el momento no, Creo que Jaime. no hay. Creo que Ah, seguramente voy a bien. pedir que vayan escribiendo sus consultas y si no al final también, aunque no lo comenté, podrían levantar la mano. Hay una opción de presionar levantar la mano y se puede aperturar el micro si es que desean hacer alguna participación oral también, para Aquí aclarar Narem todos ellos. pregunta, ¿una app puede entregar una autorización en lugar de una concesión? A ver, Narem, eso lo voy a explicar más adelante, pero la app es una forma de concesión. O sea, la app es el gorro general y debajo del gorro están las concesiones, con lo cual por medio de un contrato de APP le das a alguien, le concesionas a alguien un servicio público para que éste desarrolle el servicio público. Pero si es que te estás refiriendo a que el privado que tiene el contrato de APP, a su vez, como opera un servicio público, puede dar otro tipo de concesiones, no, no funciona así. No funciona así. El contrato es sobre algo, es para ejecutar una actividad económica específica. Espero haber podido responder tu pregunta. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé cómo borrar la pregunta para ver si es que, para ver otras. No voy a eliminar. Ok. Seguimos entonces. Entonces, vamos a hablar primero sobre sus diferencias dentro del marco normativo y ente rector. Muy importante saber de que antes de entrar en esta respuesta, dentro del marco normativo peruano, dentro de la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 46, se establecen los sistemas administrativos. ¿Qué es un sistema administrativo? De manera muy resumida, es un conjunto de normas, procedimientos y directrices que tienen por finalidad operativizar, regular y, por así decirlo, poner en práctica o ejecutar ciertos aspectos o ciertas funciones del Estado para el cumplimiento de sus fines. Dentro de esto, la norma nos dice que hay 11 sistemas administrativos. Bueno, de hecho, hay más. La norma no he copiado todos los sistemas, pero la idea es que se den cuenta que existen diversos sistemas administrativos según diversas funciones del Estado. Dentro de este marco, ahora sí, podemos mencionar de que las asociaciones público-privadas están reguladas en el Decreto Supremo 193/2023 EF, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1362, y la contratación pública está regulada dentro de la nueva ley que se ha publicado hace unos días, que es la Ley de Contratación Pública, la ley número 32069. Una diferencia sustancial, como se dan cuenta, es que ambos están en distintos sistemas administrativos. Las APPs forman parte del y la cuenta pública están dentro del Sistema Nacional de mientras que el órgano rector de las APPs es la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, y el órgano rector de la contratación pública es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que, como se dan cuenta, un tema muy importante y necesario cuando comiencen a ejecutar contratos de APP es que estos tienen normas totalmente distintas. No se les ocurre aplicar una norma de contratación pública para APP, porque es jurídicamente imposible. No se aplica por nada. Bueno, hay un par de artículos dentro de la ley de contratación pública que hace referencia a las APPs, pero la referencia para temas muy particulares, como por ejemplo cuando hay una caducidad de contrato, cómo eso conjuga con la ley de contrataciones para la continuidad
del servicio, cuando ya no hay un inversionista privado. También la norma menciona en el artículo 7 que están excluidos dentro del ámbito de aplicación de las contrataciones públicas las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales. Dentro de los regímenes, hasta acá, alguna normativo muy general, pero es para que se entre en contexto y se sepa que normativamente ambos son muy distintos, ¿no? Estamos hablando de mecanismos que no conversan entre sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Punto que hayamos hablado? Ya, entiendo que no. Ya, ahora sí entramos a a la carnecita del asunto. Uno de los temas importantes y que caracterizan a las APPs es la asignación de riesgo. ¿Qué entendemos por asignación de riesgos? Es importante saber que la definición de asignación de riesgos en proyectos de contratación pública, la idea perdón, no quiero pasar esto. Ya. La idea de riesgos en la contratación pública es muy distinta a la definición de riesgos en el marco del project management, que es usualmente la definición que se usa para, digamos, gestionar proyectos privados. Las definiciones que le estoy colocando acá son propias, son mías, las he puesto, digamos, de manera resumida de las ideas, experiencias y estudios que tengo para que un poco se entienda cuál es la diferencia, ¿no? Para que sepan en qué marco o en qué idioma del tema de asignación de riesgos estamos hablando. En el marco del Project Management, los riesgos se definen como un evento o condición incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto, como el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Es incierto porque, obviamente, no sabes cuándo va a ocurrir, pero bueno, ya dentro del marco del Project Management hay una lista de posibles riesgos, planes de contingencia, bueno, ya son temas aparte. En el marco de los proyectos públicos del Estado, la mecánica es otra. Se refiere a la probabilidad o posibilidad, miren, distinto, probabilidad o posibilidad de que ocurran eventos o condiciones que puedan afectar negativamente los objetivos esperados del proyecto. ¿Por qué es distinto en contratación pública? ¿Por qué en contratación pública se habla de probabilidad o posibilidad? O sea, perdón, dentro de proyectos públicos estatales de manera general. Porque dentro del concepto de contratación llamado el principio del valor por dinero o el value for money. Este principio del valor por dinero de manera muy general, porque también se diferencia en APPs con contratación pública, se refiere a que el Estado tiene que velar por el uso más óptimo o eficiente de su presupuesto, de sus recursos, realizando o ejecutando proyectos en la modalidad que mayor beneficio o ahorro o costo efectividad le dé. Esa es, digamos, el porqué en APPs y en Project Management en general se diferencia, porque dentro del Estado tienes un tema de cumplimiento de servicios públicos, de interés público. En management, en proyectos privados, no tienes componente de servicios públicos o de interés público. Entonces, ¿a qué se refiere la asignación de riesgos? Y para esto les estoy colocando digamos, las definiciones dentro de la ley de contratación pública y dentro de la norma de APPs. Dentro de la norma de contratación pública se menciona gestión de riesgos en contratación pública.
Voy a resumirlo. Dice, es un proceso dinámico que abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que ésta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Paso a otra cita. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos negativos que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. Como podemos ver, aquí se ve claramente dentro de la definición de gestión de riesgos en contratación pública que quien asume o quien se hace cargo del, quien debe de identificar y gestionar y de alguna forma optimizar los riesgos, ¿quién es? El Estado, el contratante, la entidad pública. Él es el encargado de asumir los riesgos cuando se hacen los expedientes o cuando se aprueban los expedientes, porque él se tiene que encargar de aumentar los riesgos positivos y disminuir la probabilidad del impacto de los riesgos negativos. O sea, él es el responsable de asumir ese riesgo. Hasta ahí todo, creo que todo quedó claro con el tema del Estado. ¿Cómo funcionan KPPs? Dice, principios, adecuada distribución de riesgos. Se efectúa una adecuada distribución de riesgos entre las partes, de manera que sean asignadas a aquella parte con mayor capacidad para administrarlo, considerando el perfil de riesgos del proyecto. Entonces, ¿qué diferencia pueden ver aquí? Visible entre la diferencia entre la gestión de riesgos pública y en KPPs. ¿Alguien me puede dar alguna idea de cuál es, digamos, ahorita de lo que han podido ver conceptualmente de lo que hemos leído? ¿Cuál es la diferencia más resaltante? ¿Alguna idea? Recuerden, que, estimados colegas, que pueden levantar la mano y se les active el micro para que puedan participar. O por el O puede, contrario, pueden escribir ahí al chat también, ¿no? a ver, vamos a dar unos segundos, a ver si alguien quiere dar a entender las diferencias sustanciales. A ver, Klaus. Hola, Klaus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Ah, ya. Ya, genial. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la principal diferencia entre las contrataciones públicas y en las APPs es que en las APPs obviamente hay un riesgo compartido, digamos, ¿no? Y que en las APPs el riesgo, digamos que el privado también lo afronta porque tiene relación con la ganancia que él va a tener. Eh, si, por ejemplo, no sé, de repente no se hizo un buen estudio de concesión, del modelo de concesión, eh, y de repente no resulta tan solvente, por ejemplo, en un peaje, por ejemplo, y no pasa por ahí, digamos, tanta gente, no hay tantos usuarios, y si no hay una adecuada protección de los riesgos en el contrato, es decir, que puede haber cierto, digamos, margen de cofinanciación, el privado va a haber afectado, digamos, sus ganancias y va a haber afectado digamos, la retribución. Y como es un modelo, digamos, Project Finance, eso puede afectar al flujo de caja del proyecto y eso puede hacer que tenga problemas con terceros, con acreedores y eso, ¿no? Entonces, y bueno, por el lado del Estado también está el tema de lo que se ha hablado del valor por dinero y también todo lo relativo al servicio, a que se cumpla el servicio, que la obra esté, ¿no? Más allá de que también, dependiendo de cómo sea el contrato o el modelo, se tenga que asumir la cofinanciación o parte de la cofinanciación. Gracias. De nada, Klaus. Miguel Ángel Gámez Tostán nos escribe. Entiendo que depende de la naturaleza del proyecto. Se le puede transferir riesgos del diseño o los riesgos que usualmente afectan a la construcción como sobreplazos y sobrecostos. Ajá, a ver, otra pregunta, creo que es la única. Efectivamente, muy bien dijo Klaus y como bien dijo Miguel, se establece riesgos a la parte que esté en la mejor posición de asumirlos, porque estos riesgos, de alguna forma u otra, pueden generar incentivos de bancabilidad para el proyecto. ¿Qué es la bancabilidad? La bancabilidad implica qué tan atractivo o qué tan estable es el proyecto para que
en el marco del Project Finance, como bien dijo Klaus, se pueda establecer un flujo de proyecto, un flujo de cash flow estable, predecible, para poder garantizar que el inversionista va a poder recuperar su inversión y pagar su servicio de deuda producto de la inversión. Pero también viendo más profundo a lo que, a lo que menciona Miguel Ángel, lo que usualmente se suele hacer, Miguel, es que, a ver, en KPPs, una regla es que no hay una lista de riesgos única, cerrada y objetiva. Hay lineamientos, sí, el MEF tiene un lineamiento de asignación de riesgos donde te establece cuáles son los riesgos más usuales según las etapas del proyecto, pero el mismo MEF te dice que esa lista es referencial. ¿Por qué? Porque obviamente cada proyecto es distinto, cada proyecto está vivo, cada proyecto tiene distintas circunstancias y distintos elementos de bancabilidad, distintos costos para que este pueda ser viable o no. No, pero lo que se suele hacer, Miguel, es que por costumbre, técnica y por, obviamente, eficiencia, normalmente el privado asume todos los riesgos técnicos del proyecto, entiéndase, depende también de la amplitud del contrato, y eso lo vamos a hablar después, diseño, riesgo geológico, riesgo ambiental, riesgo de tipo de cambio, riesgo estructural, ¿entiendes? Tú, cualquier tipo de riesgo vinculado con el proyecto en sí, y el Estado suele asumir los riesgos regulatorios y políticos. E incluso en Perú es costumbre que el Estado asuma también los riesgos de expropiación. ¿Por qué? Porque el Estado está en la mejor capacidad y probabilidad de, en teoría, cumplir de manera más eficiente con la adquisición de los predios. Aunque bueno, aquí me doy un pequeño paréntesis, por costumbre internacional y buenas prácticas, lo que se espera es que cuando tú suscribas un contrato, el Estado tenga por lo menos expropiado la mitad de los terrenos, si no son todos. Si no, nos va a pasar la desgracia que pasó con línea 2. Creo que la mayoría o algunos de los que estamos acá saben, ¿no? Que uno de los problemas de la línea 2 de la Metro Lima fue de que se hizo un cronograma de adquisición de predios malo, porque fue malo, en un megaproyecto donde no había ningún terreno adquirido, ¿no? Ahora, también, Miguel, es bueno que sepas de que esta técnica o costumbre de darle al privado lo técnico y al Estado lo público no tampoco está escrito en piedra. Como les dije, por tema de hacer más atractivo, más bancable el proyecto, el Estado puede asumir ciertos riesgos constructivos, ¿no? ¿Para qué? Para que el privado no tenga que asumir esos costos previos de construir ciertas cosas. Obviamente esto ya dependerá del proyecto, de las circunstancias, de las características de la obra, ¿no? Naren pregunta, ¿en la distribución de riesgos APP podría ser equiparable a la distribución de riesgos de contratos llave en mano a suma alzada, tomando en cuenta la alta probabilidad de sobrecostos en caso no se haya planificado el detalle? Equiparable a llave en mano, buena pregunta, nunca lo había pensado. A ver, lo que pasa es que también, y eso lo voy a explicar más adelante, lo usual es que en la SPV o el concesionario, la sociedad de propósito especial que se crea para estos efectos, subcontrata todo. Y él, a su vez, firma contratos de llave en mano con sus contratistas, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que estos contratos de APP no son a suma alzada, sino que, por ejemplo, hay contratos como el de la línea 2, donde sí hay partidas específicas, donde el concesionario tiene que demostrar los costos que ha incurrido por cada una de las partidas de componentes de la construcción. Y lo ideal es eso, porque al final, a ver, si bien tú presentas a suma alzada, o sea, tu propuesta global dentro del concurso, también
algunos contratos te exigen que presentes partidas de precios unitarios, precisamente para llevar el control. Por eso que te digo, Naren no lo había pensado porque realmente no sería tanto como un Javelin, no se podía explicar tanto, a mi parecer, un símil con Javelin Man. Pues nada, se voy a borrando acá para no perderme. Espero también, Miguel, haberte podido responder tu pregunta. Obviamente, el tema de que el Estado asuma riesgos técnicos es un gran riesgo para el Estado, porque obviamente va a asumir cosas que después el privado le puede reclamar si es que no está bien hecho, ¿no? O el privado se va a desligar de esa responsabilidad y eso sí tiene que estar bien establecido dentro del contrato. Espero haberte respondido, Miguel. Continúo. ¿Sí? Ya. Y más. Mm, ok. Disculpa, Jaime, Carlos Sí. Perea creo que quería hacer un comentario o una consulta. No vi. A ver. A ver, adelante, Carlos. Ingeniero Carlos, ¿cómo ha estado? Sí. Hola Jaime, en principio un placer saludarte, felicitarte, muy buena tu exposición como siempre. Gracias, Ingeniero. Segundo también lo mismo para ASI, ¿no? Estos eventos son súper importantes y estos temas realmente apasionantes, ¿no? Eh, Segundo, quería comentar que el chat, por lo menos yo lo tengo deshabilitado, quise escribir algo pero no podía porque dice chat deshabilitado. Quizás a otros colegas le pase lo mismo, no sé. Bueno, yendo un poco a los comentarios, primero manifestar que la ley esta, la 32069, es la nueva ley de contrataciones, ¿cierto? Sí. Sí, y es la que entraría en vigencia todavía, creo que después de que el reglamento que recién ha salido también ya quede aprobado, ¿no? Como ahora está solamente en proyecto, ¿no? Ujú, ¿No? sí. Ahora veo que mi chat ya está habilitado, gracias. Bueno, quizás para adelante quería hacer un comentario, pero si lo tienes en cuenta, para adelante quizás toques el punto de la participación de las juntas de resolución de disputas en el mecanismo de asociaciones público-privadas, ¿no? Conocemos, y alguna vez lo hemos comentado contigo, es que esto, si bien es cierto, está dentro de la norma de APP, todavía no existe una reglamentación y por tanto todavía, perdón, también todavía es potestativo, ¿no? ¿Sabes algo? Si pudieras comentar ahora o después cuando sea el momento, ¿no? Ya, Gracias. claro, lo podría comentar ahorita. Efectivamente, la Junta de Resolución de Disputas, que es un mecanismo especial, por así decirlo, está dentro de la norma de APPs. No ha sido utilizado porque en realidad no se había incorporado en ningún contrato hasta ahora. Le cuento, Inge, que el contrato de concesión del Tren Macho, que se adjudicó hace un mes máximo, es el primer contrato de APP con JRD, el primerito. Así que ahí vamos a ver cómo lo aplican. Pero no es DAP, sino es JRD tal cual. Entendido. Ok, Perfecto, Inge, le agradezco. gracias. No hay problema. Ya, estamos. Ok, seguimos entonces. Asignación de riesgo. Bueno, esto de acá es un ejemplo para graficar, para terminar de ejemplificar que en el marco de la contratación pública, quien asume todos los riesgos y quien los tiene que definir es el Estado. Esto es la Directiva 012-2017-OCE, donde se establece la lista de algunos de los riesgos que el Estado está en la obligación de identificar, cuantificar y analizar cuando se formulan los expedientes técnicos, ¿no? Como bien dice aquí el 7.2, donde la elaboración del expediente técnico se debe identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. Entonces, ¿no? Ya, esto lo voy a hablar de ahí. Entonces,
Dentro de la asignación de riesgos del tema de la obra y temas técnicos, como ya vimos, en contratación pública el Estado lo asume absolutamente todo. En temas de APPs, ya estamos hablando de una asignación de riesgos más, por así decirlo, equilibrada, ¿no? Dependiendo del objetivo que las partes tengan para el contrato, cómo el Estado quiere incentivar su bancabilidad y por ende la generación de incentivos. Pero un tema importante que si bien no está vinculado directamente con asignación de riesgos, pero lo quería comentar de alguna forma, es la regulación del restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Qué es esto? La norma nos menciona que únicamente cuando el equilibrio económico-financiero del contrato se vea afectado significativamente debido a cambio de las leyes aplicables, medida en que dichos cambios tengan un impacto directo con aspectos económicos o financieros vinculados a la variación de ingresos, costos asumidos por el inversionista. Una afectación se entiende como significativa cuando se hubiese alcanzado los porcentajes que para tales efectos debe establecer el respectivo contrato de APP. A ver, esto, si se dan cuenta, está vinculado con el riesgo político o el riesgo regulatorio. ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo he visto en la práctica y está vinculado con la cita que les mandé del Tribunal Constitucional. Las APP, como ya dijimos, son contratos mixtos, ¿no? Tienen parte civil y tienen parte regulatoria. Si habláramos de las APPs, olvidándonos de que son contratos en los cuales tú tienes que hacer temas de servicio público, los contratos per se no pueden verse afectados por cambios normativos que puedan cambiar las reglas de juego que las partes han aceptado, ¿no? Eso normalmente se ve en los contratos civiles, salvo que sean normas de orden público. Bueno, estábamos viendo para otro lado. Pero, ¿qué es lo que pasa con APPs? En APPs, como tú tienes un contrato que has firmado para la prestación de un servicio público, tú lo firmas el contrato con unas normas que regulan el servicio que tú estás prestando. ¿Ok? Pero eso no significa que si la regulación sectorial cambia, tú te puedes negar y tú dices, no, yo suscribí el contrato con la norma regulatoria que establece, no sé, tal parámetro de limpieza del suelo de las estaciones. No, no funciona así. Porque tengan en cuenta, como les comenté acá en la sentencia del Tribunal Constitucional, tú estás suscribiendo un contrato en el cual el Estado mantiene una potestad regulatoria. Es decir, creo que esto está un poco lento. Vamos a ver si lo puedo mover por acá, rápido. Perdónenme, acá está. Acá está. Es un acto de poder público con aspecto legal o reglamentario, en el cual se desprende, el Estado se desprende de una actividad, pero conserva poderes de vigilancia y control en atención del interés público. ¿Qué significa esto? Firmamos el contrato de APP, estamos bajo una determinada regulación sectorial, pero la regulación sectorial cambia. ¿Cambia por qué? Porque tú, o sea, si bien hay un riesgo político regulatorio que el Estado está dispuesto a asumir, tú también de alguna forma estás asumiendo el riesgo de que estás prestando un servicio público y por ende el servicio público que está vinculado a un interés público puede tener cambios regulatorios para precisamente que ese servicio se adapte a la de la población y en la obligación de asumir esos cambios regulatorios dentro de la actividad que vas a prestar. Pero, obviamente, como esto es una actividad económica en la cual el privado, obviamente, viene para ganar dinero y no verse perjudicado con la actividad política o la actividad regulatoria,
la norma peruana ha establecido de que, oye, yo te reconozco el derecho de restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato cuando producto de normas directamente vinculadas con tu servicio te generen mayores costos. Porque obviamente es lógico, es obvio, te estoy sacando de tu zona de equilibrio. Sin embargo, como bien viste aquí, no es que si es que tú por un cambio normativo te aumento un sol tu análisis de costos, tengo que reequilibrar así. Ahora con la norma, como pueden ver en los contratos, se establece cuáles son los límites o el colchón que el privado tiene que asumir cuando hayan cambios, cuando hayan sobrecostos producto de cambios regulatorios. Antes, creo que con la 1012, que fue la primera norma, no había esta incorporación. Todo se fue sacando por experiencia. Pero ahora lo que se establece, este es un ejemplo del contrato de la línea 1 del Metro de Lima. Por aquí lo he puesto, espérenme. No, qué pena, esta cláusula. Sí, acá está. En la cláusula 9.2 de la línea 2 del Metro de Lima sale de que si producto de los cambios regulatorios se te afecta en un 10% tus costos, tu análisis de costos, tu equilibrio tiene que ser recalculado. Y este parámetro de costos del 10% ya es un estándar dentro de los contratos de APP en Perú. Bueno, la costumbre dice que puede ser entre 5 y el 10%, ya depende de cada contrato. Pero lo que voy aquí es que cuando tú asumes tu obligación de prestación del servicio público y producto de un cambio regulatorio que aumenta tus costos, tú igual asumes y has asumido cuando has firmado el contrato que igual tienes ese parámetro de 10% que tienes que aguantar si es que te generan sobrecostos. Si se supera ese 10%, ya estamos hablando de un reequilibrio económico-financiero del contrato en el marco de esta norma, lo cual no implica, obviamente, que puedes hacer modificaciones al contrato, si se te afecta tu equilibrio por otras cosas, ¿no? Pero ahí ya no estarías aplicando esta norma. Sobre esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, de mi parte, tal vez una consulta para que nos puedas comentar allí, estimado Jaime. En casos como lo que pasó con el COVID, por ejemplo, con la suspensión de pagos de peajes, entenderíamos que hay casos distintos, se les afectó distintos a los cofinanciados, a los autofinanciados, ¿no? Y Sí, sí. en este caso, por ejemplo, ese tipo de situaciones merecerían una evaluación del equilibrio económico financiero o una solicitud de reconocimiento por indemnización o algo por el estilo, o tendrían que esperar al final del APP para ver cómo afectó. No, no, no. Ahí, sí, a ver, ahí no fue un costo regulatorio, ahí simplemente se te cortó tus ingresos, con lo cual después del COVID y después del levantamiento de las restricciones hubo toda una avalancha de solicitudes de arbitraje por parte de los concesionarios para que se les reconozcan los ingresos que dejaron de percibir, ¿no? Y ahí algunos fueron arbitraje, otros fueron a trato directo y terminaron ahí, ¿no? Pero sí, se le tiene que reconocer los normales por vía arbitral, ¿no? Porque sí fue un acto unilateral del Estado. Obviamente producto de la emergencia, pero fue un acto unilateral. Eh, claro, Sí, también, digamos, quisiera comentar, a ver también cómo se relaciona y qué opina usted, este,
¿Sobre qué relación tiene la afectación del equilibrio financiero económico del contrato eh, con, digamos, los acuerdos de promoción e inversiones que puedan haber, ¿no? Entre diversos estados para proteger las inversiones que hacen empresas o actores privados de esos países en nuestro país o viceversa, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, no sé, o sea, el tema de los riesgos regulatorios o ciertas acciones, ya sea Sí, por regulación o ya sea por ejecución contractual directa o acción directa, muchas veces pueden calzar dentro de lo que es una expropiación indirecta. Habría sí, que ver sí, también cómo, digamos, se ha diseñado también, o sea, el tema de la cláusula arbitral también, si es que estos convenios afectan la etapa formulativa, si es que al final, pues, obviamente está todo el tema del cambio de sede, si es que se van a tal tribunal arbitral o se van al CIADI por ello. no, Nada, quisiera, o sea, lo digo para complementar y ver más o menos qué opina usted de esto, ¿no? claro. A ver, algo rápido, a ver. Para el tema de aplicación de convenios y por ende beneficios tributarios producto de los convenios, si estamos hablando de inversionistas extranjeros, la norma peruana permite que a la par de cualquier tipo de inversión mayor a 5 millones de dólares, si no me equivoco, no creo que era 5 millones de dólares del mundo, tú puedes suscribir algo llamado convenio de estabilidad jurídica. Mediante el convenio de estabilidad, en el caso de las Tam- APPs, tiene la misma vigencia que la APP, se congela el marco tributario y ciertos beneficios cambiarios para los inversionistas del contrato. Así que si tú estás sujeto a un beneficio tributario y suscribe su convenio de estabilidad jurídica, ese beneficio tributario se le congela por todo el periodo de vida del contrato. Sobre el tema de solución de controversias internacionales, lo que sucede es que las cláusulas vienen establecidas con sedes y normalmente tú vas a un arbitraje nacional o un internacional, normalmente dependiendo del mundo del contrato. Ya otros han ido de que si la controversia superaba los 20 millones de soles, no, 20 millones de dólares, tenías que irte a un arbitraje CIADI. Si era menos de 20 millones de dólares, podías irte a un arbitraje nacional. No me acuerdo ahorita si era dólares o soles, no la veo hace tiempo, pero ya viene establecido incluso ante qué cámara tienes que ir, ¿no? Más o menos esa es la respuesta, Klaus, de manera muy resumida de haberte respondido. Vi una pregunta de Miguel Ángel y se borró. Sí, Miguel sí, Ángel, gracias, gracias. de nada, Klaus. Miguel Ángel, vi una pregunta tuya, pero se borró. No sé si prefieres hablar o reescribirla. Miguel Ángel, o ya no quieres hacer la pregunta. Y lo ha puesto en el comentario, Jaime, si gustas. ¿Lo leo o lo puedes? Ah, ya lo vi ya. En Sí. Ujú. algunas legislaciones se aplica la suspensión de ciertas obligaciones aparte de que se protegen los flujos. En algunos casos, con ingresos mínimos garantizados que cubren al menos el servicio de la eh, eh, de los flujos mínimos garantizados depende del tipo de contrato que estemos hablando. Normalmente los flujos mínimos garantizados se establecen para contratos que puedan ser considerados autofinanciados. A ver, con esto respecto al tema de la pandemia. A ver, claro, a ver, que fue un evento de fuerza mayor. Claro, o sea, la pandemia en sí fue un evento de fuerza mayor, claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Sí. Claro, las normas, los contratos suelen establecer suspensión de obligaciones. Ahora, sobre el tema de los flujos mínimos garantizados, Miguel Ángel, depende de qué tipo de contratos estemos hablando. Normalmente los contratos, los cofinanciados, se mueven bajo el esquema de niveles, bajo el esquema de disponibilidad del servicio, mientras que los autofinanciados o los que pueden ser autofinanciados bajo esquemas
de demanda con mínimos garantizables. Por eso que en el tema de las carreteras, aquí en Perú la gran mayoría son bajo demanda, o sea, el privado asume los ingresos propios de la demanda de la carretera. Algunos sí tienen cobertura de ingresos mínimos según la ubicación, pero no todos. Por ejemplo, las carreteras que están al norte y al sur desde Lima, estoy casi seguro que ahí el Estado no garantiza ni un sol. De hecho, el inversionista tiene que pagarle al Estado por los ingresos. Ahora, si bien la pandemia fue un hecho de fuerza mayor, a ver, yo no vi directamente el tema, pero en ese caso el Estado no podía pedir la suspensión de obligación de prestación del servicio público porque las carreteras eran un tema crucial. Lo que el Estado hizo fue, de manera unilateral, o sea, eliminar el tema del cobro para que la gente circule de manera libre, ¿no? Lo cual fue algo distinto a suspender una obligación per se. No sé si me dejé entender. No sé si me dejé entender. El esquema de financiamiento del DPP tiene un tope. Este esquema es similar al que usa las horas por impuestos. No. No hay un tope de inversión. Hay mínimos, sí, hay mínimos, hay algunos mínimos según tipo de esquema de inversión, pero no hay topes. En obras por impuestos, que es un tema que quizás algunos amigos de otros países no sepan, es un tema distinto porque ahí tú estás invirtiendo contra un futuro crédito fiscal y eso ya es un tema, es como una tarjeta de crédito que tiene el gobierno. En temas de APPs no hay máximo. Lo que se espera, hay mínimos regulatorios, sí, en la norma, pero para temas de competencias, ¿quién asume qué en cierta etapa? Por ejemplo, no me acuerdo ahorita, pero por ciertos montos, si no son proyectos de gobierno nacional, por inversión puede ingresar a ser el estructurador. Pero como te digo, fuera de esas condiciones, no hay topes máximos. Miguel Ángel, te logré responder la pregunta, yo sé que es compleja, he intentado resumirla, pero como te menciono, si hubo el tema de fuerza mayor, pero no se dio una suspensión de obligaciones. Lo que se dio fue un acto unilateral del Estado, en su marco de imperio, o sea, en su marco de dueño de la infraestructura para decirle te ordeno a que dejes de cobrar. Por eso que después se fueron a los arbitrajes. Miguel Ángel, ¿sí? Pero también haberte respondido, Lisette. ¿Sí? ¿Me confirmas, Miguel Ángel? Porque sí, tu pregunta quiero que quede clara porque es compleja. No sé si me ha escuchado Miguel Ángel, pero bueno, sigamos entonces. Sigamos. Me ha escuchado. Ok, de nada, Lince. Espero que Miguel Ángel me haya escuchado. Ok, a ver. Seguimos. Presencia de experiencia del privado. ¿A qué nos referimos con presencia de experiencia de... Bueno, Miguel Ángel, sí, se fue. ¿Qué nos referimos a presencia de experiencia del privado? Perdón, vamos a pasar. Y esto viene acá vinculado con lo que mencioné hace un rato del principio del valor por dinero, que de alguna forma es el concepto que más nos va a permitir entender a qué nos referimos con presencia de la experiencia del privado. Dentro de la contratación pública, que es el artículo 5 que está acá, nos menciona de manera muy general que
por medio del valor por dinero se busca que las entidades públicas generen eficiencia, eficacia y economía, en lo que implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la obra y la evaluación de los costos del proyecto, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio. APP es que nos dice el valor por dinero. Las entidades públicas buscan la combinación óptima entre costo y calidad de servicio ofrecido a los usuarios. Es decir, si se dan cuenta, la diferencia en contratación pública es que en contratación pública la experiencia del privado se ve reflejado en quién ofrece la mejor solución técnica en base a lo que el Estado está contratando directamente, ¿no? ¿Quién me ofrece la mejor solución técnica? ¿Quién me cobra lo más costo eficientemente? Considerando la calidad del servicio que estoy contratando directamente. En APPs, lo que se busca es, además de contratar a alguien que me dé, digamos, un costo eficiente, que este alguien me garantice la calidad del servicio público que va a prestar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y aquí va la cita que dimos al inicio. Por medio de la contratación pública, tú estás contratando un medio. Es decir, tú estás contratando a alguien que va a ser tu medio para poder construir lo que tú requieres en los términos que tú requieres en la manera más eficientemente posible. Un APP es un contrato de fines, porque tú estás buscando más bien alguien que dentro de los costos que esto implica, te ayude con el cumplimiento de un fin, bueno, de una finalidad, que es que este mismo privado es el que se encargue de prestar el servicio público y que el servicio público sea prestado de manera eficiente en condiciones de calidad. Esto sí necesito, y quisiera saber si se ha entendido, he intentado resumir de manera muy sucinta cuál es la diferencia para que se entienda que la experiencia del privado en la APP implica que el privado tiene una mayor participación, porque de él depende que el servicio se preste de manera correcta. Él entra directamente a prestarlo. En una contratación pública, la experiencia del privado se refleja en la capacidad técnica que esté presente para poder hacer lo que el Estado quiere directamente, que es la construcción de la obra en los plazos que el Estado busca. Quisiera saber si alguien tiene dudas sobre esto que acabo de comentar. Una consulta, Jaime. Sí, Tal vez para abordar un poquito más el tema. Entenderíamos que si lo que busca, en este caso, por ejemplo, por inversión acá en Perú, es maximizar ese concepto, ¿no?, de valor por dinero, durante la etapa de licitación deberían procurarse dar buenos factores de competencia, ¿no? Para que esto realmente se cumpla, ¿no? O sea, ¿cómo es que qué porcentaje se le da y no simplemente como, por ejemplo, en algunos casos, de repente lo que puede pensar cualquier ciudadano de a pie que tal vez no conoce todo este concepto de plenitud, es que no es el que me dé el menor peaje para el usuario, ¿no? Es lo que tú creo que estabas comentando, ¿no? claro. Lo que pasa es que dentro ya esto es un tema propio de la estructuración y del proceso de selección. Cuando se establecen cuando se establece el factor de competencia, que es, digamos, el factor que influye dentro de la adjudicación final de la obra, lo que el Estado va a buscar es quién le ofrece la mejor solución técnica para el cumplimiento de niveles de servicio, que es algo que voy a hablar también ahorita, que es, que son, o sea, y dentro de los márgenes y dentro de
dentro de los parámetros mínimos que el Estado pide, porque una de las diferencias con APP es que el Estado dentro del expediente técnico te establece requisitos mínimos, o sea, especificaciones técnicas mínimas, es lo que el Estado mínimamente espera que tú cumplas, mientras que en contratación pública el Estado te pide todo, ¿no? Te dice, yo quiero que me construyas tal carretera, con tales con condiciones, con tal material, ¿no? Mientras que en KPP el Estado dice, yo espero que me construyas una carretera con estos estándares de calidad mínimos, perdón, con estas especificaciones técnicas mínimas, pero yo espero que esto mínimo, de alguna forma, cumpla con estos niveles de calidad, que es en sí el punto que condiciona el factor de esta competencia. No sé si me dejé entender, Yomar. De acuerdo, gracias. Gracias por la aclaración, Jaime. Nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Duda? No sé si, Todo bien. disculpa, si hay un comentario de Lisbeth Muñoz. No sé si me, si No, la... ya le respondí. Ah, ok, gracias, gracias. Disculpa. Sí le respondí a Lisbeth. Ok. A ver, entonces, la presencia de experiencia del privado allá. Claro, esto de aquí, de alguna forma, refleja lo que intentaba comentar. Recuerden que estoy intentando, digamos, reflejar los temas de APPs dentro de las posibilidades de la normativa también. Dentro de la norma de contratación pública se establece dentro de los enfoques la gestión por resultado, donde se establece que la gestión por resultado dentro de la contratación pública es una estrategia de gestión pública que permite vincular la gestión de los resultados presupuestales, bienes y servicios y resultados a favor de la población, que permite que estos puedan ser medibles. O sea, es un tema netamente presupuestal. La gestión por resultados dentro de la contratación pública es netamente presupuestal. ¿Cuánta plata has gastado y esta plata de manera directa, qué beneficios te ha podido dar en la obra que tú has hecho? En tema de APP es distinto. Ya no te habla solamente de tema presupuestal, sino que te habla de cumplimiento de fines. Por ejemplo, porque te dice que entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por la que permita la ejecución del proyecto en los plazos correspondientes, la que promueva la inversión, la que garantice la disponibilidad del servicio y permita alcanzar o mantener niveles de servicio proyectados. ¿Qué significa? Que el enfoque que se busca en las APPs es no necesariamente que me construyas la pared que yo quiero con el grosor que yo quiero. Yo lo que necesito es que tú me construyas una pared que me permita cumplir con niveles de servicio esperados para garantizar un adecuado servicio público. Y esto me trae a colación la experiencia del CIADI de la línea 2 que salió hace unos años, que precisamente fue el tema de los muros, el espesor de uno de los muros de la línea, donde voy a hablar de manera general, no me acuerdo de los números, pero las especificaciones técnicas mínimas decían que el grosor del muro del túnel de un tramo del tren tenía que tener, estoy hablando en un borrador, un grosor de 10 centímetros, no sé, 10, ¿ya? Eso decían las especificaciones técnicas mínimas. Y bueno, el privado dentro de este contrato tiene el riesgo de diseño, que significa que él es responsable de cumplir con el diseño constructivo, guiándose por las especificaciones técnicas mínimas, pero teniendo como último fin el cumplimiento de niveles de servicio. Más aún porque, según el contrato, con ese grosor de muro, se garantizaba de que la estructura soportara cierta carga sísmica. Así se estableció de manera general. Pero bueno, se fue construyendo, pasaron los años y el inversionista dijo, oye,
Ahora con las nuevas tecnologías que hay, yo ya no necesito un muro de 10, te lo puedo hacer con un muro de 8 y te garantizo igual o más nivel de carga sísmica. El Estado peruano dijo, no, tú me tienes que hacer mi muro de 10, mi muro de 10, mi muro de 10, nos fuimos hacia ahí y perdimos. ¿Por qué? Porque se estaban intentando aplicar criterios de obra pública en una obra en la cual el inversionista tenía el riesgo de diseño y era el responsable de aplicar las especificaciones técnicas como él mejor pensaba, perdón, como él mejor propusiera, siempre que él se comprometiera a garantizar niveles de servicio. A eso voy, con ese ejemplo intento resumir un poco cómo va el tema de la experiencia del privado dentro de un contrato de APP. El privado tiene la obligación de garantizar la mejora continua y la prestación de las mejores técnicas para mejorar el servicio, porque tú contratas a un experto en construcción de algo que además va a ser el experto en la operación de algo, ¿no? Mientras que en la contratación pública, claro, tú estás contratando también al experto, pero el experto tiene que seguir los parámetros específicos que el Estado pide. Y como ustedes sabrán, en contratación pública, si te pasas de un dólar, a menos de que sustentes por qué lo has hecho, no te reconocen mayores gastos. Mientras que en PPP es tu riesgo si gastas de más, pero es un beneficio si gastas de menos, siempre y cuando cumplas con lo que tienes que cumplir en lo que son parámetros de calidad. Ay, perdón. Hasta acá, ¿alguna consulta de esto que hemos hablado? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió todo? Ahí vamos. ¿Sí? Bueno, entiendo que no hay preguntas, no hay consultas. Bien, bueno, eso de acá es un ejemplo de los lineamientos de criterios de elegibilidad del MEF. ¿Qué son los criterios de elegibilidad? Bueno, no viene a tema de estas masterclass, pero cuando se pretende ejecutar una obra por APP, primero tienes que pasar por ciertos lineamientos para demostrar que la mejor solución en valor por dinero y costo eficiente es irte por una APP o por obra pública o por cualquier tipo de inversión, ¿no? Para eso sirven los criterios de elegibilidad. Perú, a comparación de otros países de la región como Colombia o Chile, donde tienen el llamado comparador público-privado, que son análisis numéricos, nosotros tenemos un análisis, una matriz multicriterio cualitativa, que es distinto. No aplicamos tanto números, sino que aplicamos temas de capacidad de atención y de desarrollo del proyecto. Y al último, calculamos números. Pero bueno, ¿para qué sirve esto? Dentro de esos lineamientos está este concepto de medición de disponibilidad y calidad de servicio que de alguna forma nos da conceptualmente qué es lo que se tiene que tomar en cuenta como indicadores de calidad e indicadores de servicio público que tú esperas dentro del proyecto para ver si realmente esto va a ser posible que el Estado lo cumpla o por el contrario es mejor que un privado lo haga. Esquemas contractuales muy rápidamente. Y esto es a lo que iba. Bueno, esto de aquí es un ejemplo de esquemas contractuales de cómo al final se reflejan los contratos en obra pública. Lo usual es que tengas la entidad pública que te contrata, tú vas financiando tu obra y te van pagando por hitos o te pagan todo de uno solo, pero lo usual obviamente es que te paguen por hitos. La otra forma de esquema contractual es que tú, por el contrario, te vas financiando con un banco, vas cumpliendo con la obra, te van pagando por hitos y tú vas repagando tu deuda, ¿no? Así es usualmente como funciona en temas de contratación pública. Ya cuando entramos a temas de APP, la cosa se pone un poco más compleja.
Esto que ven acá, el esquema que ven para su lado izquierdo, es un esquema resumido de las relaciones contractuales que el socio privado o la SPV, la sociedad de vehículo especial, pero las relaciones contractuales que él genera cuando estamos hablando de un contrato de APP integral. ¿Qué es un contrato de APP integral? Los famosos DFBOM, o Design, Finance, Build, Operate, Maintain, cuando el inversionista hace absolutamente todo, ¿no? Es el flujo la imagen que ven a su mano derecha es lo que les comenté al inicio. En Perú y en algunos otros países de la región, como es Colombia o es Brasil, bueno, Ecuador de alguna forma, México, Chile no, Chile es al revés. Las APPs, las APPs son un gorro general que es la clasificación de la forma de inversión. La concesión es el mecanismo legal que se le reconoce para la entrega en exclusividad del servicio público. Y debajo de las concesiones tenemos los diversos tipos de contratos que se pueden firmar en el marco de una concesión de servicio público. Los más usuales en Perú son el DFBOM, que ya les dije que en este caso, por ejemplo, es la línea 2 del Metro Lima, es un contrato integral, el inversionista está haciendo absolutamente todo. Los OIM, o de operación y mantenimiento, son contratos cuando el Estado ya construyó previamente la infraestructura y el privado solamente entra a operar y mantenerla. Este es el caso de la línea 1 del metro. Y los BUT, que son construcción own, o sea, tuyo, te haces de alguna forma titular del servicio, lo operas y después lo transfieres. Esto, por ejemplo, es el esquema contractual de Camisea, o usualmente en redes, o en redes como red de transmisión. Estos son los esquemas contractuales que usualmente se ven en APPs en Perú. Ahora, la cosa no queda ahí, porque dependiendo del esquema contractual, también tienes que analizar el tipo de proyecto, porque el tipo de proyecto te va a poder determinar la asignación de riesgos que vas a tener que hacer. Y dentro de eso tenemos los brownfield, los brownfield, los greenfield o los yellowfield, los secondary stage, ¿no? Aquí los brownfield son proyectos donde ya hay algo construido, ¿no? Y básicamente tú entras para seguir construyéndolo y operar. Los greenfield o Valle Verde, los greenfield son cuando no hay absolutamente nada y el privado entra para construir todo de cero. Los Yellowfield o Secondary Stage son proyectos donde ya está construido, ya está operando el servicio, pero tú entras para ampliar el servicio, ampliar la cobertura del servicio. Además, además del tipo de proyecto, lo que se suele ver es el servicio según quién paga la infraestructura. Tenemos a nivel de clasificación internacional, tenemos dos tipos, los user pay, o también ahí entran los conceptos de las concesiones, porque estás otorgando una actividad económica para una explotación exclusiva, y ahí se puede subdividir en autofinanciadas o en cofinanciadas, porque el servicio es pagado por el usuario, pero ya pueden entrar esquemas de cofinanciamiento. Por otro lado, tenemos las APPs de Government Pay, o como comenzaron las Private Finance Initiatives, que fueron los inicios de las APPs. Y estos son proyectos de APP para temas sociales. Es decir, son proyectos donde no cobras al usuario, porque no hay una prestación económica, una actividad económica per se. Estos proyectos se aplican usualmente para colegios, hospitales, centros penitenciarios puede ser, pero usualmente hospitales y escuelas. Y obviamente esto
condiciona y va a depender cómo vas a asignar tu matriz de riesgos, ¿no? Bueno, esto ha sido todo conmigo. He intentado hacer un resumen muy rápido de los aspectos más generales que se aprecian en la teoría de la ejecución de contratos de APP comparado con contratación pública para intentar dar una idea y aterrizar mejor, ¿no? Para que se vaya conociendo el mecanismo. Hay una pregunta de Klaus. Perdón, sí, Klaus, dime. Sí, 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 una pregunta respecto de lo que estaba hablando usted hace un momentito, que era sobre el tema de la concesión y los modelos o los tipos de contrato que hay. Más que nada sobre el concepto de concesión. Eh, el concepto de concesión está ligado a la exclusividad, o también es posible que hayan, digamos, se pueda, digamos, concesionar a más de una empresa y que haya una relación de competencia a la hora de, digamos, de prestar el servicio. Tengo entendido, no lo sé, que para, digamos, situaciones de cableado o fibra óptica se les da, digamos, A ver. en concesión a varias empresas, ¿no? Entonces, y también eso, aparte de eso, quisiera saber, o sea, ¿en dónde están exactamente o el modelo de concesión? Porque en el reglamento de la ley de APP, bueno, hay una definición de concesión, pero creo que también hay otra ley que no sé si es que estará vigente todavía, pero que es o bueno, que es un tubo de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado también, no sé, o sea, ¿dónde, digamos, también están como que las principales definiciones de lo que es una concesión, ¿no? A Eso, ver, sí, posiblemente. sí, sí, sí. Entiendo tu duda, Klaus, y es una duda social que he visto en muchas personas cuando estuve en el sector público. ¿Qué es lo que pasa? El concepto de concesión, de hecho, es un concepto antiguo que nace hace muchos años, no es ni de los 90 ni de los 80. Las concesiones tal cual son un concepto que ha ido naciendo a medida de que el Estado se ha ido relacionando con el sector privado, precisamente para que el Estado le conceda, le dé al privado una actividad considerada de servicio público. Ya el concepto de servicio público ya es un tema más amplio, pero la idea es que entiendas que el concepto de concesión como concepto histórico es cuando el Estado le entrega a un privado algo que es de titularidad del Estado. De, dentro, de, dentro de ese razonamiento general, en Perú tenemos dos tipos de concepto de concesión. No está reglamentado tal cual, pero te voy a explicar. Tenemos dos tipos. Tenemos la concesión de servicio, la concesión entendida de servicio público, que de alguna forma fue establecida en el decreto supremo 059 del 96 y su reglamento del 060-96, que te habla de la concesión de la actividad económica de un servicio público y por ende que de ahí de esa norma histórica del 59, del 60, que algunos artículos están vigentes todavía, salió el decreto legislativo 1012, que fue la primera norma de APP, que estuvo a la par de estas dos normas. Después, en el 2015, se dieron cuenta que teníamos dos regímenes que convivían, que eran las concesiones del 059 y las APPs del 1012, con lo cual en el 2015, 16, no me acuerdo ahorita, sacaron el decreto legislativo 1224 que unificaba los dos sistemas dentro de uno, y por eso que las concesiones están dentro de las APPs en Perú. Y después de eso salió el 1364, bueno, el 1362 que tenemos ahorita, con su tubo. Eso es la concesión entendida como servicio público, o sea, como actividad económica de servicio público. Del otro lado, y también te voy a hablar de un término medio, de otro lado tenemos la concesión como acto administrativo, como licencia administrativa para prestar una actividad económica. Por eso es que, si bien podemos tener APPs de Telecom, tenemos una ley general de telecomunicaciones donde tú das una concesión de telecomunicaciones. Por ejemplo, ¿no? Hay esos marcos normativos especiales que que están fuera de la norma de APP, tienen otros procedimientos, pero estos son consideradas
con concesiones, entre paréntesis, licencias. Porque acá no firmas un contrato per se, acá se te emite un acto administrativo que te autoriza a ejecutar una actividad económica. En una APP, si firmas un contrato de concesión, donde ya hay un tema distinto de prestación de un servicio público, ¿no? Eso es más o menos, Klaus, lo que te he podido resumir el tema de dónde nace y cómo se entiende el concepto de concesión, que de alguna forma se ve reflejado en otros países. Por ejemplo, en Colombia tienen las APPs que básicamente las usan para carreteras y hospitales, y los puertos están en concesión. Los puertos tienen su régimen especial, no lo pueden dar en APP. En Guatemala también, ellos ahorita están comenzando con el tema de las APPs y tienen esta confusión entre dónde nace una concesión y dónde nace una APP. Ahí también les he intentado decir que de alguna forma son lo mismo, pero separado, porque uno es un acto administrativo y el otro es un contrato. En Dominicana estaban igual también. Y eso es, y gracias, Klaus, de manera muy resumida. Pero haberte respondido. Sí, 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 gracias. Entonces, o sea, digamos que justo había escuchado también un poco este debate y que hubo un poco ese problema con el puerto de Chancay. O sea, Ujú. eh, sobre, digamos, el concepto de concesión, de que la APN había dado, digamos, la Autoridad Nacional Portuaria había dado en concesión, pero mediante un acto administrativo, pero luego Sí, salieron los reguladores a decir que debería ser mediante un contrato de concesión darse tal exactamente, claro. exclusividad. Entonces, claro, ese debate ahora ya lo entiendo un poco, lo entiendo mejor. Vale, gracias. Sí, porque el puerto de Chancay fue una concesión de uso de área acuática, pero el puerto compró el terreno. Ellos han Claro. pedido permiso, concesión del espacio acuático por 20 años, renovables. Por eso que Ah, ahí el regulador no podía entrar, la APN no podía entrar. O sea, claro, fue alguien que, bueno, se inventó algo. claro, claro. Vale, muchas gracias. Tiene una cláusula. Una consulta, permíteme, Jaime, para ir cerrando, tal Dime. vez, si es que no hubiera más consultas ahí de los participantes, sería, o más que todo que consulta, una inquietud, ¿no? Porque a veces algunos colegas que repito que están todavía en proceso de conocimiento y aprendizaje en este tema de las APPs, miran con un poco de recelo a las concesiones cofinanciadas, ¿no? Ujú. Más dicen, pero entonces, pero si no alcanzan los peajes, por ejemplo, las carreteras, por qué entonces, por qué no seguir con el tipo de contratos tradicional, ¿no? O sea, todavía como que no concibe mucho ese tema de que exista una cofinanciada. No sé si nos podrías comentar ahí sobre las ventajas y otras cosas Claro, respecto a ese enfoque, ¿no? claro. O esa mirada. Claro, los esquemas de cofinanciamiento se suelen usar para servicios públicos que son de alta necesidad pública o de la ciudadanía, pero que a nivel económico son tan caros que si tú cobras el precio real, vas a impedir el uso potencial y el uso real de la infraestructura. Te doy un ejemplo muy claro. Las líneas de metro, todas por naturaleza, tienen que ser cofinanciadas. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, la línea 1 del metro de Lima, si no me equivoco, cobra un sol 50, 2.50, no me acuerdo. Sol 2.50 creo que cobra. No, miento. Sol 50 cobra, ¿no? Sol 50, por ahí, no me acuerdo. Pero bueno, ya. El tema es que si tú sacas el esquema de cofinanciamiento y cobras el precio real para que el Estado no subvencione el pasaje, el precio ya no sería un sol 50, el precio sería 7.50 a 10 soles. Con lo cual, el concepto del sistema de transporte masivo perdería todo su sentido y todo su concepto. Dos, estamos hablando, en el caso de la línea de metro de Lima, una infraestructura tan cara que tiene un costo hundido brutal. Con lo cual, si tú estás intentando promover un sistema para que la gente se mueva de manera masiva y rápida, para que de alguna forma ahorren costos de transacción para moverse más rápido, tienes que dar las facilidades de promover la inversión dando esos incentivos de
cofinanciamiento. Ahora, bueno, también no es que el Estado pague todo producto de su presupuesto. Cuando tenemos proyectos cofinanciados, lo que se busca es, digamos, explotar otros servicios vinculados con la infraestructura. Por ejemplo, dentro de las estaciones tienes locales comerciales. Por contrato, el privado le da al Estado un porcentaje de los ingresos y eso el Estado lo usa para el cofinanciamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema pueda mantenerse bien. No, no, Klaus, el tema del metropolitano es distinto. El metropolitano es un contrato totalmente autofinanciado, no es cofinanciado y producto de esa mala proyección y estructuración es que realmente hasta ahora no entra en fase de operación real. El metropolitano es, por contrato, es autofinanciado. Espero haber, bueno, no sé si hay más preguntas, más dudas, pero, y si no, espero haber, que se hayan podido interesar más en el tema, espero haber solventado dudas, espero que les haya gustado este resumen que he intentado darles, este masticadito de lo que son las APPs en temas de gestión contractual. Ha sido muy rápido, pero bueno, son temas complejos que si quieren los podremos discutir ya en el curso que lanza la ASI, ¿no? Sí, justamente para ya ir cerrando, estimado Jaime, muchas gracias. A nombre de ASI Perú y de todo nuestro equipo, agradecemos el tiempo, toda esta experiencias y conocimientos transmitidos esta noche. Invitarlos también a todos los participantes, ¿no? Que varios de los que están aquí y seguramente estarán muy interesados en llevar este curso de especialización que va a abordar diversos aspectos de las asociaciones público-privadas, como bien comentaba Jaime, y que se desarrollaría de manera, se me imagino que Jaime podrá explicar muchos conceptos, habrá mucho ida y de vuelta con varios casos para analizar seguramente, a lo largo de 8 sesiones de 2 horas cada una, ¿no? Que se va a desarrollar en el mes de octubre. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, gracias Jaime nuevamente y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, tal vez en una próxima masterclass y seguramente ya en el curso que venimos estructurando desde Asia. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, ingenieros, colegas, Un profesionales. abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.